Bien, estoy con candidatos de distintos lugares del país. Está Fernando Chironi, lo conocemos, ha estado muchas veces en este programa porque fue presidente del bloque de diputados radicales hasta el 2007, pero ahora es candidato a senador por su provincia, Río Negro. Está también Atilio Benedetti, que es candidato a senador por una coalición más importante que la de... no es solamente el radicalismo, ¿no? Sí. Vamos con la lista 3. Vamos con la lista 3. En Entre Ríos, que es donde está peleando con un gobierno que tal vez tiene el gobernador más cercano a la presidenta, y Ricardo Gilavedra, que como todos los conocemos, candidato a diputado por la capital. De Ricardo se pueden decir muchas cosas, que es presidente del bloque, por ejemplo, de diputados nacionales ahora, pero se lo conoce fundamentalmente por su trayectoria como juez y como miembro de la Cámara que juzgó y condenó a las juntas militares de la dictadura. Bueno, muy bien, señores. Doctor Gilavedra, ¿cuáles serían... lo escuchaba recién a Labaña hablar de los problemas políticos e institucionales, más importante, decía él, que la economía. En ese marco, ¿cuáles son las prioridades del próximo Congreso? Yo creo que las prioridades tienen que ser construir una mayoría para una alternativa. Es decir, la oposición que surja de estas elecciones va a tener dos roles. Uno muy básico, sin duda, que lo va a hacer con el número, no más que impedir que el Congreso siga siendo una escribanía de los caprichos del Ejecutivo. Esto es sencillo, pero es mucho más que oponerse. Ahora hace falta un plus, ahora hace falta buscar de qué manera se conforma una alternativa para el 2015. Y para esto no cabe ninguna duda que necesitamos diálogo, tolerancia, consenso, pluralismo. Es decir, que nos enfrentamos ante la necesidad de tener una oposición que cumpla un rol más ambicioso que el que tradicionalmente se le asigna. Chironi, el radicalismo de Río Negro ha sido radicalismo K. Así es. Con gobernadores K y todo lo demás, que los presidentes Kirchner los ponían en sus lugares. ¿Va a seguir siendo así? Nosotros aspiramos que no. Precisamente nuestra candidatura, la de la lista que yo represento, apunta a fijar claramente una línea divisoria y sobre todo a mantener en nuestro caso una línea de conducta que mantuvimos siempre de ponerle límites al kirchnerismo, ¿no? Nosotros hace muchos años advertíamos ya que había una vocación hegemónica en el grupo, en el núcleo de poder del kirchnerismo, y que esa vocación hegemónica tiene muchas manifestaciones, el avance sobre los otros poderes del Estado, recientemente el avance sobre la independencia de la justicia, que también lo transforman en el gobierno más unitario que ha tenido este país, donde absolutamente todo se decide en Buenos Aires, con consecuencias nefastas para provincias como las nuestras, que necesitan de conocimiento de realidades específicas como son nuestras economías regionales, la fruticultura, la ganadería ovina, el turismo, que no se pueden decidir y solucionar desde Buenos Aires. Entonces, nuestra aspiración precisamente es a marcar esa línea en dos ámbitos. En el plano nacional, a contribuir a esto que decía Ricardo recién, para formar un modelo alternativo de país. Y en el plano provincial, a hacer una defensa muy firme de los derechos federales, en este caso de la provincia de Río Negro. Benedetti, a usted, como decía recién, le toca pelear en una provincia donde está gobernada por uno de los gobernadores más cercanos a la presidenta. ¿Cómo es el clima de la campaña? ¿Usted puede hacer tranquilamente campaña? ¿Los medios de comunicación tienen en cuenta sus puntos de vista? ¿No hay agresiones, no hay violencia? ¿Cómo es la campaña? Bueno, violencia no hay, pero bueno, es una provincia que el gobernador tiene una fuerte presencia. De cualquier manera quiero decirle, Joaquín, mire, hemos consolidado a la Unión Cívica Radical como alternativa, la hemos renovado, hemos trabajado mucho internamente. Y finalmente, luego de analizar varias alternativas, concurrimos a este comicio con nuestra lista 3. Con nuestra lista 3 que también tiene la participación de la diputada Irma Rey, que es una representante del espacio político de Elisa Carrió en la provincia de Entre Ríos. Así que esto nos ha dado... vamos como radicalismo, pero vamos con una actitud generosa y nos permite estar
recorriendo toda la provincia, nos permite estar militando mucho, nos permite que dirigentes nacionales nos hayan acompañado, nos acompañó Elisa Carrió este sábado pasado, pero anteriormente el senador Sanz nos ha dado un apoyo decisivo, acompañándonos, recorriendo este racimo de comunidades que es la provincia de Entre Ríos. Así que estamos, con mucho trabajo, con mucha militancia, vamos a dar batalla, como lo hicimos en el 2009, contra todos los pronósticos hacia el oficialismo. Y Entre Ríos necesita, más allá de un gobernador cercano a la presidenta, poner equilibrio a las mayorías legislativas para que no ocurra lo que ocurre hoy. A pesar de esta cercanía con la presidenta, Entre Ríos no se ha independizado económicamente. Y quiero decirle, mire, las noticias de los medios oficiales que presentan como un éxito es una ya casi semanal emisión de títulos de deuda. Es decir, Entre Ríos no sale de esta lógica de concentración que tiene el kirchnerismo nacional. El dinero no alcanza y por lo tanto... Es una provincia rica porque es una productora agropecuaria importante. Es una provincia que ofrece múltiples posibilidades productivas. Todas están también afectadas por esta pérdida de competitividad, por este aumento de los costos de todas las actividades. Pero las cuentas públicas son que vinieron cerrando durante varios años, en la primera época del gobierno kirchnerista. En estos 2 últimos años los presupuestos cierran con déficit. Ricardo, ¿en qué medida la corrupción influye en el electorado de la capital? Me parece que en un punto de vista importante, ¿no? Sobre todo cuando comenzaron ciertas dificultades económicas, bueno, el tema de la corrupción enseguida sale a escena. Y este gobierno que ha desarmado todos los resortes de control del Estado, yo creo que es uno de los gobiernos más opacos, más oscuros que tenemos de los últimos tiempos. Sin duda, las denuncias luego que aparecieron por obra del periodismo han producido un impacto fuerte en el electorado de la capital. Y la corrupción es un tema importante de campaña, ¿no? Cuando uno va caminando por la calle, la gente está preocupada por la inflación por un lado, también por la inseguridad, porque es increíble las cosas que se pueden hacer en la capital y no se hacen en materia de seguridad, y esto es culpa del gobierno nacional y del gobierno de Macri. Y después, bueno, la indignación. La corrupción lo que despierta es indignación. Yo creo que si en el año 1983 había un reclamo de la sociedad para que las violaciones masivas a los derechos humanos tuvieran una respuesta, una aplicación de la ley que asegurara el principio básico de la democracia, yo creo que un imperativo del año 2015 es también el castigo, la actuación judicial respecto a la corrupción. En el 2015 tenemos que ser capaces no solo de denunciar, sino crear los mecanismos necesarios para que la justicia funcione, se aplique la ley de una vez por todas en la Argentina. Porque es intolerable un régimen democrático que se asiente sobre tan gran cantidad de impunidad en materia de enriquecimiento de funcionarios públicos. Le pregunto como es juez, ¿qué opina de la serie de decisiones que tomó la Sala 1 de la Cámara Federal, aliviando la situación procesal de varios funcionarios kirchneristas muy conocidos, entre otros Ricardo Jaime, los hermanos Joclender? En las últimas horas tomó también una decisión sobre otros funcionarios. Sinceramente no conozco el contenido concreto de cada una de las causas, ¿no? Sí, lo que me parece, lo que me despierta cierta suspicacia es en el caso de Jaime. Es una vergüenza en el caso de Jaime la acumulación que tiene de expedientes, porque en realidad tiene aún los dichos de él que dicen no eran 20, eran 7 o eran 8. Son muchos, 7 u 8. Son muchísimos, y por delitos muy graves, Sinceramente, si uno lo mira bajo el punto de vista del ciudadano, hay un déficit de la actuación de la justicia argentina enorme. Y cuando hablamos, el gobierno dice democratización de la justicia, bueno, terminemos con la impunidad en materia de corrupción, terminemos porque todos sabemos lo que ocurre con estos expedientes, en el que se promueve la acción penal, comienzan y de repente se duermen. Los jueces lo meten abajo en un cajón y esperan el tiempo político oportuno, luego para buscar de qué manera tienen mejores resultados o una mayor benevolencia o acomodarse al poder de turno, etcétera. No, basta, esto tiene que acabarse.
Y Jaime, que es un paradigma en el caso de un funcionario, en el cual no solamente ineficiente, sino que su corrupción ha traído como consecuencia la posibilidad de tragedias o estas muertes como ha habido en las tragedias ferroviarias, bueno, la ley tiene que aplicarse, los juicios tienen que hacerse, y yo creo que todo el mundo quiere finalmente que Jaime, bueno, responda frente a la sociedad por lo que hizo. Lo que ocurre, para agregar una cosita a lo que decía Ricardo, además, cuando se mencionó la palabra democratizar la justicia, ¿no? Hay que traducirla al diccionario kirchnerista. Democratizar la justicia quiere decir una justicia dicta que garantice impunidad. Y bueno, algo tiene que ver con esto. Le iba a preguntar, Chironi, porque usted a lo mejor va a tener que competir con un peso pesado del kirchnerismo, que es el senador Pichetto, que es el presidente del bloque de senadores nacionales. ¿Cómo está la situación en Santa Cruz del peronismo, que gobierna hoy a través de un aliado, pero gobierna en Río Negro, ¿no? ¿En Río Negro? Bueno, nosotros tenemos ahora dentro de las primarias una interna del radicalismo en la que nosotros creemos que lo más importante es que se defina la identidad del radicalismo, por esto que usted decía al principio, ¿no? El gobierno de Río Negro fue un gobierno K durante mucho tiempo, adhirió a las políticas K, pero además adhirió a medidas que nosotros combatíamos desde la Cámara de Diputados en ese entonces. Hoy competimos con Sáiz, que fue ese gobernador, y con otro ex gobernador, Masachesi, respecto de los cuales creo que lo que más nos diferencia es una convicción profunda acerca de que este es un momento en que hay que ponerle límites al gobierno nacional, ¿no? Y que nosotros lo entendemos que es un reclamo muy claro de la ciudadanía. Si nosotros vencemos en las PASO del 11 de agosto próximo, como creo que lo vamos a hacer, no porque seamos los mejores, sino porque me parece que hay un reclamo muy fuerte de la gente, hay un hartazgo respecto de la intolerancia y de la falta de respeto al pensamiento ajeno que evidencia el kirchnerismo, le vamos a devolver una identidad perdida al radicalismo y nos va a permitir competir efectivamente con el Frente para la Victoria, cuyo candidato será el senador Pichetto, ya que ellos no tienen internas, ¿no? Pero es un dato esencial, hay que pasar las PASO, valga el juego de palabras, porque me parece que durante un tiempo, esa época del radicalismo K, el radicalismo envió señales confusas a la sociedad. Yo creo que hoy la sociedad está reclamándole al radicalismo que cumpla el rol que tiene que cumplir, que es el de ejercer una firme oposición a los excesos y desvíos del poder kirchnerista. Benedetti, leí los otros días que le hizo cantar en la marcha radical a Lilita Carrió. Producimos algunos milagros en Entre Ríos. Sí, ya es un milagrero. ¿Por qué? Bueno, no, tenemos un radicalismo muy fuerte, tenemos la suerte de no tener radicales K. Nos jactamos un poco de ser radicales de paladar negro en Entre Ríos. La verdad que, y estamos orgullosos de estar trabajando. Provincia que ustedes gobernaron para durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo? Provincia que gobernaron durante mucho tiempo. Sí, que gobernamos en 2 periodos. La verdad que estamos trabajando mucho, la verdad que fue Elisa Carrió a Entre Ríos, fue a dar respaldo a la diputada en segundo término que llevamos de su espacio, pero bueno, fue en el marco de un partido que ha tenido mucho debate y que pudo presentar una sola propuesta. Y que vamos, como hace bastante tiempo no íbamos, con la lista 3, y que estamos dando batalla contra los candidatos de gobernador y contra otro frente que se ha formado con un ex gobernador que pretende ser la alternativa al espacio de gobierno. Bueno, lo estamos haciendo con mucha convicción, en la convicción que hay que consolidar una alternativa de poder. Decir, necesitamos poner freno, poner límites, poner equilibrio, como dice nuestro eslogan, pero también ir construyendo, como acá se ha dicho, de cara al 2015, una alternativa. Nosotros creemos que la Unión Cívica Radical, con la sumatoria de los esfuerzos individuales, vamos a constituir la alternativa al gobierno de los Kirchner para el 2015. Déjenme que les haga una pregunta final a los tres sobre algo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, porque ha pasado 2 hechos para mí graves. Uno es el incendio que hubo de un local radical de La Barría, y lo otro es lo que denunció Massa hoy, estas denuncias que hay, pero lo cierto es que le entró un prefecto en actividad en su casa. Quería ver la opinión de ustedes sobre esto.
porque en el resto del país parece que la campaña, y esto es lo que me preocupa, en el resto del país la campaña anda normalmente, sin mucha violencia, pero el fin de semana en la provincia de Buenos Aires ha sido especialmente llamativa la violencia, ¿no? Sí, un brevísimo comentario de lo que estábamos hablando antes. La cuestión de la corrupción está íntimamente vinculado con la justicia. Y en este momento las fuerzas opositoras tenemos que respaldar la justicia independiente. Y en este sentido, y me parece que la oposición bien entendida tiene que respaldar, en este caso particularmente, la actuación de la Corte Suprema de Justicia, sobre la cual va a recaer muchísima más presión en los días venideros, ¿no? Y vamos a lo de Olavarría. Olavarría es un caso de violencia política del pasado que creíamos desterrado, ¿eh? Esto ha habido un atentado directo contra un local de la Unión Cívica Radical y, por supuesto, nosotros ya hemos presentado y hemos exigido el esclarecimiento de las autoridades. Y se vincula, pues son las mismas autoridades. En definitiva, se trata del mismo Ministerio de Seguridad, de este personaje estrafalario, este Superberni que se pasa haciendo campaña, pero en definitiva, ¿de quién depende la prefectura o este prefecto? ¿De qué es? Y cuando el intento de politización que tuvo Berni con respecto al hecho, en el que inmediatamente quiso echarle la culpa a la víctima que había hecho la denuncia ante un tribunal de alguien que dependía de su ministerio. Y sinceramente me parece que estamos ingresando en un terreno muy complicado. Yo creo que exigimos que de parte de las autoridades nacionales, que son las que tienen responsabilidad de esto, bueno, que se aclare inmediatamente lo que ocurrió en Olavarría y que se eche más claridad sobre lo que pasó respecto a este episodio de Massa, que tiene características sinceramente muy preocupantes. Yo creo que, a ver, no es difícil poder, digamos, enlazar ambos hechos, pero sí hay un denominador común y que creo que tiene que ver con un lenguaje gestual y con una postura que se baja desde la primera magistratura del país. Cuando la presidenta de un país dice que no va a respetar la ley y que incluso se enorgullece de no respetarla, como este caso de la violación de las normas electorales, la verdad es que se envía un mensaje muy malo hacia el conjunto de la gente que ve que quien debe ser la primera ciudadana del país no respeta las leyes, y que además lo hace casi como un desafío, casi como en un lenguaje de decir, bueno, en realidad yo defiendo un bando en la Argentina contra otro bando, y a este bando lo defiendo aún más allá de la ley. Este es el mensaje, digamos. Entonces, cuando esos mensajes se instalan en la sociedad, siempre puede haber alguien más papista que el Papa, que en lugar de quedarse en el lenguaje, pase a los hechos y a un hecho de violencia que, como bien dice Ricardo, es casi un hecho del pasado que creíamos que no íbamos a vivir más, que se trae al presente. Pero me parece que hay que tener mucho cuidado y yo le adjudico una gran responsabilidad a este lenguaje confrontativo, de irritación, de división, de resentimiento que se baja en forma permanente. Bueno, sí, yo comparto la preocupación por el ejemplo de arriba, que se da en todos estos hechos de violencia, pero necesito decir que en Entre Ríos estamos transitando sin violencia, lo cual es una buena noticia. Felizmente. Si allí en Entre Ríos pasan otras cosas, los candidatos tratan de colgarse del gobernador, el gobernador trata de colgarse de la presidenta, y la presidenta trata de colgarse del Papa. Bueno, pasan estas cosas, pero es lo normal. Es lo normal. Le agradezco mucho a los tres. Muchas gracias. Una pausa.